En este bloque de Justicia Legítima volvemos a hablar de los narcopolicías, Dante. Sí, tratando de encontrar y de aportar alguna mirada que nos permita entender un poco más lo que pasa, sabiendo que es muy complicado entender todo lo que está ocurriendo. Tenemos unas placas, una información sistematizada en imágenes para tratar de avanzar un poquito y aportar algunos datos. A ver, estamos discutiendo mucho qué pasó con Juan Alós y hay algunos datos interesantes para poder entender qué cambios hubo en el marco de la causa y en el marco de la policía de la provincia de Córdoba en las horas posteriores a la difusión de la información. El día jueves 5, después de que ADN publicara la entrevista con Viernes, Rafael Sosa pidió licencia al cargo de director de lucha contra el narcotráfico y Juan Alós le dijo a su mujer que se iba con el traje con el cual normalmente se presentaba en tribunales para presentarse a declarar ante el fiscal. ¿Qué pasó? Bueno, al día siguiente Juan Alós volvió a su casa y en realidad ese mismo jueves anunció que no iba a presentarse porque sus jefes le habían dicho que no se presentase. Vamos al día viernes. Ese día Rafael Sosa se presentó en tribunales. Ese mismo día asumió como jefe interino de la Dirección de Drogas Gregorio Nys y se lo vio quebrado a él, se lo vio en una situación muy difícil, no quería asumir y sin embargo asumió. Ese mismo día Alós le avisó a su mujer que iba a comer y no fue a comer, desapareció. El día sábado se produce todo lo que ya sabemos, desaparece Alós y encuentran muerto a Alós cerca de las 3 de la mañana en la zona de Falda del Carmen. Allí, ¿qué ocurre? Llega primero un cabo, después llega el fiscal a las 4:30 y antes de que lleguen los peritos ya estaba la gente de drogas peligrosas. Pero además el fiscal modificó esa escena, modificó la escena de ese hallazgo. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, los peritos de policía judicial trabajan con la escena ya alterada, se encuentra sangre en el auto, pero no en la carta que se estima que está escrita de puño y letra del mismo Alós. Ese día el fiscal le entrega a la Dirección de Drogas el auto. Es muy llamativo. Ya con Nys como jefe, es muy llamativo que esto haya ocurrido. ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, se produce el sepelio de Alós. Y allí hay otro dato muy interesante. A Alós se lo entierra con las condiciones en las cuales se entierra a una persona que ha muerto en el ejercicio del deber. Y esto es llamativo y es muy importante a la hora de entender el caso. Se le da una bandera, se le da una gorra, se le da un montón de... se toca el clarín, toda una serie de condiciones que corresponden a cuando alguien muere en ejercicio de su tarea. Y no es menor que, aunque se le da ese entierro a Alós, lo cierto es que quienes se suicidan no tienen esos beneficios protocolares. Y además de no tener esos beneficios protocolares, lo cierto es que cuando un policía muere en ejercicio de su tarea o se suicida, es cierto que su familia cobra la misma pensión en ambos casos, pero cuando hay suicidio no le corresponde una indemnización que sí corresponde cuando el policía muere trabajando. Y a la mujer de Alós se le comunica ese día que no va a cobrar esa indemnización, que es un dinero importante porque son una cantidad de sueldos por la cantidad de años trabajados y una cantidad de no de los sueldos de él, sino de los sueldos que cobró el jefe de más alto rango en ese momento. Al día lunes, después de que ocurre esto, ¿qué ocurre? Gregorio Nys pide licencia a las 8 de la mañana, o sea, Nys fue el jefe durante todo este periodo, pero renunció inmediatamente. Y horas después también hay declaraciones que dicen que algunas de las personas que después son detenidas dicen que muchas de las responsabilidades de lo que pasaba en el marco de drogas peligrosas eran del jefe capital, que era, antes de ser el jefe de drogas Nys, el mismo Nys. Son todos datos interesantes, sumados a dos datos que aquí hemos repetido y está bueno volver a repetir. El primer abogado de Sosa y el primer abogado de la viuda de Alós fueron pagados por el gobierno provincial. Y después, cuando ellos cambiaron de abogados,
cambió radicalmente su estrategia defensiva. La viuda de Alós dejó de hablar de suicidio, empezó a hablar de otra cosa, y Sosa dejó de exigir que se apartara Senestrari y empezó a pedir que Senestrari avance en la investigación. Bien, y hubo dos novedades muy importantes esta semana que tiene que ver, una con que se confirmó la prisión para Bustos, este policía de Tras la Sierra. Él es el policía que supuestamente cambió la droga por alfalfa, cosa que se había denunciado en su momento. Luego fue el fiscal Guillermo Lascano, fue a la valija, abrió y justamente lo que era el traslado de drogas que llegaba desde Tras las Sierras se convirtió en alfalfa aquí en Córdoba. Ese policía sigue detenido, nos ocuparemos de esa historia en un próximo programa. Pero además hay un dato nuevo que vamos a aportar ahora, Dante, sobre la muerte de Juan Alós. Cuando llega la policía, cuando llega el fiscal, sacan unas fotos allí en el auto donde estaba justamente Alós con el arma. Además de tener las dos manos, ¿no?, en el arma, también tenía un teléfono celular. Una cuestión que llama mucho la atención porque tenía agarrado el arma con las dos manos y también tenía un teléfono celular entre sus manos. Algo que no se conocía y que también genera alguna cierta incertidumbre para saber por qué tenía ese teléfono celular en la mano. Quiso hablar con alguien en su momento, no pudo hacerlo. ¿Por qué tomó esta decisión? Bueno, son muchas dudas que se siguen instalando en este tema, que me parece que es otra causa grande, además de narcopolicías, que pasó realmente con este policía. Y una cosa que está dando vueltas que me parece importante decir. Drasile, la verdad, hizo todo muy desprolijamente. Si alguien quería ensuciar esta historia, y bueno, la verdad es que Drasile fue muy coherente con esa idea. Nos vamos a la pausa, nos despedimos ya, Dante. Nos despedimos. Será hasta el próximo Justicia Legítima.